De ir a la conferencia de prensa en Malibú, California, donde se van a dar a conocer los detalles oficiales de este lamentable acontecimiento. Nos aprestamos para escuchar. Good afternoon. My name is Darrell Osby, and I'm the fire chief of the Los Angeles County Fire Department. I want to thank you for coming here to today's briefing of the Willow incident. Today, shortly before 10 o'clock at 9:47 a.m., hoy, alrededor de las 10 de la mañana, 9:47 de la mañana, recibimos una llamada al 911 donde se hablaba acerca de un incendio y de un accidente en helicóptero en la ciudad de Calabasas, cerca de Los Ángeles, California. Cuando llegamos al lugar pudimos apreciar que el incendio era producto de un accidente de helicóptero. Hicimos una respuesta importante con un equipo generoso de paramédicos, de bomberos y demás asistentes. Upon arrival, during the incident, and upon arrival of the Sheriff's Department, our two respective departments entered in a unified command. Cuando todos estos departamentos llegaron al lugar del incidente, our firefighters on scene indicated that there was a debris filled nos pudimos apreciar lo que ocurrió en el lugar y lo que provocó también el incendio a través de esto. To the accident site with their medical equipment and hose lines to extinguish the stubborn fire, as it included the brush fire, debris from the helicopter. Comenta que procedieron a extinguir el incendio y los distintos elementos que tuvieron algún contratiempo en extinguir el magnesio que estaba presente en la zona del incendio. Tuvieron un helicóptero que voló hacia el lugar del incidente con paramédicos a bordo. Los paramédicos hicieron una búsqueda en el área para encontrar sobrevivientes. Sin embargo, lamentablemente, hubo únicamente víctimas fatales. Se está preservando la zona del incidente de manera cuidadosa para hacer las investigaciones pertinentes. Y ahora da paso al sheriff para que continúe con este informe a los medios de comunicación. Thank you, Chief Osby. Personnel from Los Angeles Sheriff's Station responded to the scene of the crash site and assisted the fire department, and we've established a comenta que le dieron asistencia al departamento de bomberos. Our Aero Bureau has a handle on traffic or aircraft accidents. However, when there's a fatality, then it switches to the National Transportation Safety Bureau, ¿Cómo se manejó la cuestión del tránsito en relación a este incidente? And assisting, we're waiting the arrival of the coroner's office to assist in the recovery of the remains. As the chief indicated, there were no survivors. We have a manifest que no hubo sobrevivientes tras este accidente. Había 9 personas a bordo del helicóptero. Esta información es nueva, no había figurado en los medios de comunicación. Y que sería totalmente inapropiado en este momento identificar a cualquiera de las víctimas mortales por nombre. And it'd be extremely disrespectful to understand that your loved one was perished and you learn about it from TMZ. That is just wholly inappropriate. So we're not going to be going there. Comenta que le parece una total falta de respeto que se haya informado por medio de TMZ los nombres de las víctimas fatales. It's a tough process. And our hope goes out to all of the members that were on board, all the family of everyone who was on board this aircraft, and God bless their souls. Es un proceso delicado, menciona, y también estamos acompañando a la familia, a todos los involucrados en este accidente. Permítanos hacer el trabajo, nosotros tendremos información y, por supuesto, hay cosas que no podemos publicar o que no podemos hacer públicas. Bueno, es una revelación interesante la que está haciendo la policía de Los Ángeles.
Y mencionan esto que hemos reiterado a lo largo de este espacio. Mencionan que hay mucha información circulando en distintos medios, pero que es un momento muy difícil. Y da un punto de encuentro en Calabasas para aquellas personas que quieran reunirse para vivir el duelo, lidiar con el duelo en esta situación. Y pide que estén al pendiente en las redes sociales, en su cuenta oficial de Twitter, donde darán las últimas actualizaciones del caso. Bueno, puntos importantes de esta conferencia de prensa. Pues la tragedia es peor porque se confirma que eran no 5, sino 9 personas las que estaban a bordo de este helicóptero. No hay sobrevivientes en el accidente, pero la policía y las autoridades han decidido no hacer ningún pronunciamiento sobre los nombres de los fallecidos. Piden que por favor se respete el tiempo necesario para hacer todo el proceso de identificación y el trabajo de las autoridades para entonces emitir comunicación oficial al respecto. Al tiempo que vemos el Twitter que ha escrito el Chicharito Hernández, quien por cierto pues ahora vivirá en California una vez que se ha integrado al LA Galaxy. Es muy importante destacar este punto. Hay coraje incluso por parte de las autoridades en California por el manejo que se ha dado de la información, por haber puesto nombres sobre las víctimas. Que califican incluso, Tony, de irresponsable. Hablan precisamente y puntualmente del medio que destapó la noticia de que se trataba de Kobe Bryant y piden respeto hasta que se conduzcan las investigaciones pertinentes. Vamos a una pausa y volvemos en Central Fox.